Hola iglesia querida, aquí estamos para seguir con el estudio del Evangelio de San Juan. La semana pasada nosotros cumplimos el capítulo 7 y yo creo que el gran punto, el punto más alto, más fuerte de este capítulo 7 está comprendido entre los versículos 37 y 39. Si usted tiene su Biblia podrá seguir con nosotros, que dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto dijo él en cuanto al Espíritu que los que habían creído en él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Este está en capítulo 7, como yo digo, es el punto más fuerte de este versículo, de este capítulo, cuando Jesús está nos contando que nosotros, que no tenemos en nosotros mismos la disposición, la capacidad, el interés, la gana de buscarnos a Dios, porque así somos. Si el Señor Dios opera en nosotros y Él está enseñando a cada uno de nosotros de las más diversas maneras, si nosotros damos oído a su voz, nosotros entonces tendremos una sed de Dios. Esto no es algo que nosotros propio, por determinación propia, decidimos tener, sino que es algo que Dios opera. Si tenemos sed de Él, habemos aprendido de Dios las enseñanzas que Él nos enseña de diversas maneras. Entonces buscamos a Jesús y bebemos de Él, quiere decir, creemos a Él y Él quita nuestra sed y Él nos hace entonces transbordar de su naturaleza, de su bondad, de su amor, de su alegría, de su paciencia, de todas las calidades de Jesús. Hay una ilustración que me vino a la mente. Aquí tenemos unas plantas en nuestro patio y que a mí me gusta poner agua a ellas. Yo voy y pongo agua y riego las plantas y en poco tiempo la agua que yo estoy poniendo sobre las plantas empieza a salir por abajo, sale y cubre, moja todo el patio. Y esto no es una producción de la planta, no es una producción de la maceta, es la producción del propio agua que estoy poniendo y que sale, entonces pasa por toda la vida de la planta y sale por la maceta. Esto que el Señor Jesús nos quiso decir: buscamos a Él, Él no solo quita nuestra sed, pero también usa de nuestras vidas para quitar la sed de otras personas. Bien, yo decía a usted que la redención es a través de Jesucristo y ella tiene este presupuesto, que el hombre, todos nosotros, somos tan pecadores, hermanos, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios por sí solo, todos se han desviado, todos, y el Señor es que nos cuenta que Él ha escogido a nosotros, los más pequeños de este mundo, Él nos ha elegido para conocernos sus palabras. De ahí entonces tu palabra nos dice que Él nos enseña y que Él nos muestra cosas, el que oye su voz, el que entiende su mensaje. Él nos muestra cosas que ojo ninguno lo vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Y estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos revela esas cosas, de la palabra de Dios que estoy leyendo para ustedes aquí. Él nos revela por medio del Espíritu. Hermanos queridos, quiero traer una palabra de parte del Señor, que cuando nos vemos bien con el Señor, en oración, un espíritu de oración, un espíritu generoso para con los que tienen necesidad, una paciencia con
las personas con quien vivimos, nosotros debemos reconocer, no nos dejemos engañar, que toda la buena dádiva, todo el regalo perfecto, Él nos los da. Este es el agua que está corriendo por la maceta, saliendo por nuestra vida. Y este es el plan de Dios, pero el plan de Dios que nadie se ponga soberbio como si estoy teniendo algo de mí mismo. Porque hermanos, como dijo el apóstol Pablo, en nosotros mismos, en nuestra carne, no habita bien ninguno. Gracias a Dios, hermanos, porque es la voluntad de Dios salvarnos. Y Él nos da su salvación eterna. De esta manera, Él nos enseña el camino. Nosotros tenemos sed por Jesús, nos acercamos a Él y pasamos entonces a creer que Él es el Dios creador del mundo, del universo, y que podemos tener sobre Él, poner en sus manos todo que dice respecto a nuestra vida. Y Él tiene el gran poder de efectuar lo que quiera que sea que traigamos a Él. Bien, muy importante, somos enseñados por Dios, demos a Él gloria por nuestra salvación. La pregunta natural es, ¿y por qué hay los que jamás aprenden de Dios? Se parece tan tercos, se parece tan duros, tan difíciles, siempre con un argumento a más. Bien, la palabra nos enseña. En Mateo capítulo 3 el Señor nos dice que escuchan de mala gana la palabra de Dios. El diablo roba la palabra, roba la semilla. La persona ama mucho sus comodidades, su propia vida. De pronto se escandaliza de Jesús, lo abandona cuando vienen las críticas porque está siguiendo el camino de Dios. Muy triste. Es una persona muy preocupada con las diversiones y placeres de esta vida. Aman las tinieblas más que la luz. Estas personas jamás pueden aprender. No que Dios nos los enseñe, pero son malos alumnos de Dios. Ellos no oyen. Hay otro Dios, otros intereses en su corazón. Y el Señor Jesús es lo que nos dice, que es imposible servir a dos señores. Imposible. Ya servimos a Él y negamos todo lo demás, o servimos otros dioses y negamos al Señor. Bien, yo quiero contar algo para ustedes. En medicina, una vez que aprendemos, leemos en los libros, aprendemos con nuestros maestros y todo más, hay un punto en que se presenta un caso clínico, que es una ilustración de lo que aprendemos. Y esta es una forma muy efectiva, eficiente de uno aprender, porque aprende lo que dice la teoría, las cosas que nos fueron enseñadas sobre una enfermedad, por supuesto, y después se presenta un caso clínico, una persona real, una persona que tiene lo que aprendemos, la enfermedad, y de esta manera se une los dos componentes y espérase que el aprendiz guarde en su memoria lo que lo ayudará a ayudar a otras personas. Bien, yo quiero entrar en el Evangelio de Juan capítulo 8 contando un caso clínico. Es así que empieza el capítulo 8. Jesús todavía se encuentra en Jerusalén, a la gran fiesta de las cabanas ya había se encerrado, y ahora el último versículo del capítulo 7 nos dice que cada uno se fue a su casa. Después de la gran prédica de Jesús, de la discusión, de los desprecios que les dieron los fariseos y los doctores de la ley, y la discusión con Nicodemos, todo esto se quedó la semana pasada. Bien, llegó un tiempo, tal vez estaba cayendo la noche, cada uno se fue a su casa. Pero Jesús, estoy ya leyendo el texto de Juan capítulo 8, versículos de 1 hasta el 11, solamente vamos a estudiar hoy. Jesús se fue al monte de los olivos. Desde Jerusalén, él tendría que salir por una de las puertas, tal vez la puerta dorada, la que mira hacia dirección este, y bajaría por una ladera bien blanda, bien suave,
al valle de Kidrón y después subiría por una colina más que una montaña, un pequeño monte que se llama el Monte de los Olivos, bien cara a cara con la ciudad de Jerusalén. Y Jesús allá estuvo durante la noche. Y al amanecer vino otra vez al templo. Jesús vino al templo por la mañana y todo el pueblo venía a él. Todo el pueblo. Imaginen la situación ya por la mañana, al fresco de la mañana. Estamos en el mes de octubre aquí y el clima ya es más ameno, ya más fresco. Y Jesús sale entonces de donde estaba, entra en la ciudad de Jerusalén y sentándose los enseñaba. Todo el pueblo que vino a él llegó al templo y ya expliqué para ustedes, muchos rabís, muchos maestros hacían exactamente esto. Ellos se ponían en este patio del templo, un patio muy amplio, y enseñaba las palabras. Qué cosa dulce, cómo yo gustaría, yo pagaría con todo lo que tengo por el privilegio de estar entre estos que oyeron personalmente de los labios de Jesús la enseñanza de la palabra. Qué dulce debe ter sido. Bien, entonces algo inesperado ocurre. Tal vez siendo anticipado con algunas voces violentas, bruscas y gruesas y todo. Mira lo que está haciendo. Los escribas y los fariseos, los entendidos de la ley de Dios, los religiosos, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús. Imagina la situación, Jesús enseñando la palabra de Dios, compartiendo los pensamientos de Dios, y este grupo de líderes del pueblo trae esta mujer, esta pobre mujer, una pecadora que fue sorprendida por una persona, no hay detalles de la historia, pero estaba desarrollando un relacionamiento íntimo con un otro hombre que no era su esposo. Qué situación tan difícil. O tal vez ella no tendría esposo, pero estaba teniendo una relación íntima con una persona casada. Son las dos formas de adulterio. Qué situación difícil. Y oiga lo que dijeron los escribas y fariseos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Hombres hipócritas, hombres que solo se ocupaban de hacer oposición a Jesús, hombres que no abrieron sus corazones a Jesús jamás, mismo delante de su palabra bendecida, mismo delante de los señales y milagros que hizo. Nada fue suficiente. Y ahora llegan como que a pedir un consejo a él, a quien no creían. Era bien evidente esto que escribe Juan, que estaban armando una trampa contra Jesús. Uno podría raciocinar de esta manera. Si Jesús dice, bien, la ley dice que debe apedrear a esta mujer, entonces que lo hagan. Y si Jesús dice, no hagan esto que dice la ley, vamos a tener misericordia, paciencia con ella. En los dos casos, los hipócritas tendrían una oportunidad de acusar a Jesús. En una, mira cómo él es duro, no tiene misericordia. En la otra dice, él prefiere, es muy flojo, su criterio es muy flojo, muy blando, y él está negando la ley de Moisés. ¿Entiende bien? No había cómo salir cierto de esta situación, salir justo perante personas de esta manera. Hay una ilustración que siempre me gustó mucho, desde que la oí, una historia que la oí de un lobo, una fábula, un lobo y un cordero. En alto de un monte
bebía agua de un río, el lobo. Bien abajo, las aguas bajaban, iban para el valle. Una cierta distancia, ahí estaba un cordero, quitando su sed de las aguas del mismo río. Y el lobo, mirando el cordero, ya planeó: yo quiero matarlo, yo quiero comerlo. Y entonces el lobo, es una fábula, hermanos, grita: su cordero sucio, usted está suciando el agua que yo bebo. Y el cordero miró, dijo: señor lobo, yo no puedo estar suciando el agua, porque el agua que usted bebe está viniendo de su dirección hacia mi dirección. Entonces lo que yo bebo es el agua que usted ya usó, parte de ella. Y el lobo, sin argumento, dice: bien, estos son excusas, yo voy a matarlo y comerlo de cualquier manera. Este es el corazón de uno que no se rinde a Jesús. Él siempre va a encontrar un motivo para acusarlo, siempre estará insatisfecho con la iglesia, que es la novia de Cristo, siempre tendrá una crítica a un miembro de la iglesia, ya él proceda bien o proceda mal. Si procede bien, le surge envidia en el corazón; si procede mal, le brota crítica en su corazón. No hay arreglo para un corazón que no nació de nuevo en Cristo Jesús. Y hay muchas personas así en todas las iglesias de este mundo, porque el Señor Jesús mismo profetizó que entre su pueblo, que él compara con el trigo, habría también la cizaña, hierba que no da fruto, venenosa, que ahí se queda y que es muy parecida con el trigo. Bien, es el estado de este hombre, a quien Jesús amaba y a quienes quería salvar. Pero mira adelante la historia, lo que dice. Cuando dijeron esto, Jesús no les dio respuesta, dice el versículo 6, pero él se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle: vamos Jesús, dime algo, no está oyendo, no sabe la respuesta, todo el grado de ofensas. Jesús se enderezó, se puso en pie y calmamente les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Una palabra muy semejante a la que Jesús dio al hombre que era un paralítico, un lisiado hace 38 años, que fue sanado. Usted se recuerda la historia. Y después de verlo, mirar en el templo, Jesús dijo a él: mira, usted está sanado, pero no peques más para que no te suceda algo peor. Bien, me gustaría contar para ustedes, hermanos, que aquí está el gran desafío para el creyente en el Señor Jesús. Los que ya conocieron la salvación por la gracia, tenemos que saber que la misma gracia de Dios, el poder de Dios que nos salvó, es el poder que nos permite caminar en nuestro día a día. Hemos predicado bastante en este mismo tema, Hebreos capítulo 14. Dios siempre nos ama. El amor de Él por nosotros no cambia. Él siempre nos está listo a ayudar. Muy importante que nosotros sepamos, porque hay una voz interior de nuestra justicia propia, del diablo,
de personas que no temen a Dios a nuestro alrededor, que dicen, usted pecó, ¡ja! Está perdido, Dios no le perdonará. No, Dios nos ve como hijos amados. Hijos amados. Y la palabra nos dice, Hebreos 14, o Hebreos 4, 14 a 16, que Él tiene compasión de nosotros. Y nos invita, hijo, busque de mí misericordia, mi perdón. Y podemos buscar de Él el perdón. Y la palabra de Él nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Nos perdona los pecados, nos restaura el interior y nos limpia de toda la injusticia. Este es nuestro Dios. Y Él dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. No pequen. La misma palabra que dio a la mujer, la misma palabra que dio al hombre que estaba lisiado y fue sanado. No peques. Pero el Señor Jesús sabe, Él estuvo entre nosotros, que son frecuentes nuestros tropezos. Y siempre que tropezamos, hermanos, el Señor quiere que pidamos a Él el perdón y que busquemos de Él la gracia que nos capacita, que nos da la fuerza para no caernos. Y siempre que caemos, hermanos, pidamos a Él, Señor, restaura mi fe, estoy en duda si tú me amas todavía. Hermanos, esto es ofensa contra Dios. Claro, Él nos ama y nos ama siempre. Y la palabra del Señor nos enseña a jamás dudar de esto. Pero si dudamos, confesamos a Él, pidamos a Él la fe y Él nos restaura con su gran amor. Déjame contar brevemente para ustedes que hubo una situación del pueblo de Israel en que una mujer que tenía algo en común con esa mujer de la historia que les conté, esto muchos años antes. Esta mujer era una mujer de la vida, una prostituta, vendía su cuerpo a los hombres en la ciudad de Jericó. Y ahora, interesante, esta ciudad, ella fue destruida, destrozada por las manos de Dios. Pero antes que fuera destrozada, el Señor dice a su siervo Josué, el comandante del ejército de Israel, del pueblo de Israel, envíe 2 espías para espiar la ciudad de Jericó. Y se fueron 2 hombres, 2 jóvenes. Y ahí llegando, fueron descubiertos. Pero antes que los hombres de Jericó los pudieron capturar, ellos se ocultaron en la casa de esa mujer, Rahab era su nombre, la prostituta. Y ahí estando, ella los ocultó de una manera sobre el techo de la casa, y cuando llegaron los ciudadanos, preguntaron, le dio una respuesta que los disuadió y se fueron fuera de la ciudad buscando los espías de Israel. Cuando se vio sola con él, mira lo que dijo ella. Nosotros de esa ciudad hemos visto que el Señor, el único Dios, os ha dado la tierra. Hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis del Egipto. Y cuando lo oímos, nuestro corazón se derretió, no quedando ya valor en hombre alguno en esa ciudad, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y así como yo los protegí, libren nuestras vidas de la muerte, decía eso respecto de sí misma, su padre, su madre, su familia. Esta mujer, esa pobre mujer, Dios cumplió el deseo de su corazón. Ella fue salvada antes que cayeron las murallas de Jericó y todos fueron muertos en la ciudad. Ella fue rescatada. Y fue rescatada esta mujer, hermanos. Ella fue integrada en la vida del pueblo de Israel. Posteriormente se casó con un señor por nombre Salmón. Y ella geró a Booz, que engendró de Ruth, una otra sierva, a Obed. Y Obed engendró a Jesé o Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Y el rey David, después de 40 generaciones,
de muchas generaciones, de sus lomos vino la herencia de la tierra, la gran herencia, el Señor Jesús. Si usted lee en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, usted va a descubrir en la genealogía de Jesús el nombre de una mujer que era una prostituta, Rahab, y que fue sanada su alma, su espíritu, al Dios que fue buscarla. La única razón de Jesús enviar 2 espías para espiar Jericó era salvar la vida de Rahab. Dios enseñó a Rahab, Rahab creyó. Por todo lo que oyó del grande Dios de Israel, ella creyó a él, diferente de sus ciudadanos, conciudadanos de Jericó. Ella creyó al Señor. ¿Perciben qué belleza el proceso de redención del Señor? Y por eso que cuando María, la mamá de Jesús, canta su cántico en Lucas capítulo 1, por haber sido escogida para ser la mamá del Rey de los Reyes, ella dice que te alabo, Señor, porque tú has mirado la humilde condición de tu sierva. Así que era María, una muchacha muy humilde, muy humilde. Por eso ella dice, tú eres exaltado, porque tú exaltas los humildes. Qué cosa maravillosa. Y para terminar, un otro ejemplo, este del Nuevo Testamento. Apóstolo Pablo, predicando en una ciudad llamada Filipos, en la orilla de un río, estaban escuchando algunas personas, pero había una persona llamada Lidia, vendedora de telas, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Entienden bien, hermanos, el propósito de esta charla? Dios tocó su corazón, pero no tocó de otros. Ajá, tocó de todos, porque Dios a todos enseña, pero el que escucha, el que oye el consejo de Dios, este viene a Él lo da a Jesús, la fuente de agua viva, y Jesús le quita la sed y lo usa como una fuente de llevar su persona a otros que no lo conocen. Es el gran secreto del Evangelio. No es por fuerza, no es por violencia. El Señor no está en búsqueda de justos, porque no hay justos. No hay, hermanos, ni aquí, ni en su tierra natal, ni en mi tierra natal, no hay justos. Y así yo encierro. Nosotros también en otro tiempo, quiere decir, antes de venir a Jesús, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, hacia mí, Él me salvó, Él te salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que vino a vivir en nuestros corazones. Ese Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que ahora, justificados por su gracia, solo así uno es justificado por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna que nos dará Jesús cuando partimos de esta vida. Hermanos, ¿será que entendemos bien las cosas? El Señor es el Dios que nos dio Jesucristo, el Creador del universo. El Señor Jesucristo vino al mundo para buscar y salvar los que reconocen que son pecadores. Aquella mujer adúltera
Pobrecita estaba tan avergonzada públicamente delante de los ojos de todos. No fue difícil para ella reconocer, uno dirá, que ella era pecadora. Pero yo sé de situaciones donde personas están tan acusadas, acuadas, tan avergonzadas, que aún así descubren una forma de justificarse a sí mismas. Ella no hizo esto. Humildemente oyó del Señor la palabra que salvó su alma. Que seamos así también nosotros. El Señor nos cuenta cuando no procedemos bien. Algunos tienen odio a Él porque nos cuenta la verdad sobre ellos. Otros dicen, verdad, Señor, tú tienes razón. Yo estoy en pecado, yo me equivoqué. Pero yo te agradezco porque tú me amas, tú tienes compasión de mí y yo necesito tu perdón que por tu misericordia tú puedes me dar. Y quiero tu gracia para seguir de manera a solo agradar al Señor. Dios bendiga a todos y prepárense para el gran día en que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Estaré con usted antes de esta fecha. Dios bendiga a todos.